Hola a todos. En este video voy a resolver este ejercicio de diseño. ¿De qué se trata este ejercicio? Para cierto punto de operación hay que determinar los valores de las resistencias. El primer caso es cuando RE vale cero. El segundo es cuando vale 1 kilo ohm. En ambos casos considerando una beta de 80. Y hay un tercer inciso. Y se dice que el transistor es reemplazado con otro que tiene beta de 120. Y entonces se nos pide determinar el punto de operación. Y por último, una pregunta. ¿Cuál diseño muestra un cambio menor en Q? Entonces, pues empecemos. Entonces vamos a poner aquí inciso A. Cuando la resistencia del emisor vale cero. A ver, entonces en este caso tenemos solamente una resistencia en la salida, en el colector. Tenemos aquí el transistor y el emisor va a la tierra. Aquí tenemos 5 volts. Aquí tenemos la corriente del colector y se dice que es de 0.8 miliamperes. También se nos dice en el ejercicio que este voltaje es de 2 volts. Es de 2. Entonces aquí directamente se puede aplicar la ley de Ohm en la resistencia del colector para obtener su valor. Entonces voltaje en un extremo menos el voltaje en el otro, entre el valor de la corriente. Entonces, a ver, podemos calcularlo. Bueno, ese es 3 entre 0.8. 3.75. Ahora podemos pasar a la base. Hay aquí una resistencia RB y hay un voltaje aquí de 2 volts. Se sabe cuál es la corriente de la base. Conociendo el valor de beta, se puede obtener este valor. Entonces la corriente es igual a la corriente del colector, en este caso 0.8 miliamperes, entre el valor de beta, esto es 80. Entonces esto debe ser 8 microamperes, ¿no? Pero vamos a verificarlo. 0.8 entre 80. Entonces efectivamente estos son 10. Son 10 microamperes. Entonces a través de la ley de Ohm se puede determinar cuánto vale RB. En un extremo de RB hay 2 volts. En el otro asumimos que el voltaje base emisor es de 0.7 volts entre el valor de la corriente. Entonces 2 menos 0.7 es 1.3 entre 0.01. Entonces esto debe ser 130. Lo verificamos, es 1.3 entre 0.01. Entonces efectivamente es 130. Y entonces el inciso A ya está resuelto. Aquí a la derecha voy a poner el inciso B. Y aquí vamos a considerar una RE de 1 kilo ohm.
Entonces la parte del colector y el emisor se puede redibujar de esta forma. Entonces ahora sabemos que aquí hay 1 kilo ohm. Aquí tenemos RC. Aquí seguimos teniendo 5 volts. La corriente que circula por aquí, pues, es la misma, 0.8 miliamperes. Y el voltaje entre el colector y el emisor sigue siendo 2 volts. Entonces aquí la forma, pues digamos que sencilla de obtener esto es usando la malla. O también la ley de Ohm. Se puede usar las dos. Si utilizamos la ley de Ohm, entonces la caída de voltaje en la resistencia de 1 kilo ohm la podemos conocer. Es aproximadamente 0.8 volts. Entonces la ley de Ohm me dice que el valor de la resistencia del colector es igual a la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia. En un extremo hay 5 y en el otro hay 2.8. Entre el valor de la corriente que circula por RC. Entonces aquí podemos obtener el valor. 5 menos 2.8 entre 0.8. 2.75. Estos son kilo ohms. Ahora se puede determinar el valor de la resistencia de la base. A ver, voy a bajar esto un poquito. Ahí está. En la base entonces tenemos la resistencia RB y aquí sigue habiendo 2 volts. Y esta es RB. Aquí recordemos que la unión base-emisor tiene aproximadamente 0.7 volts. Y la corriente en la base pues sigue siendo la misma. Es la misma porque la beta es la misma, de 80. Entonces también se puede usar aquí la ley de Ohm para determinar RB. En un extremo de RB hay 2 volts. En el otro hay 0.8 más 0.7. Eso da 1.5. Entre la corriente, 0.01. Entonces el resultado estará dado en kilo ohms. Entonces el valor debe ser 50 kilo ohms. Ahí tenemos. Entonces los dos diseños ya están listos. Entonces con estos diseños podemos determinar el punto de operación en ambos, pero con un transistor que tiene beta de 120. Y entonces vamos a medir cuál es el que tiene menor cambio. Entonces ambos tienen el mismo punto de operación. Ahora aquí, inciso C. Entonces para el diseño número 1 podemos calcular cuál es la corriente del colector y el voltaje colector emisor. Entonces aquí voy a poner la ecuación para determinarlo. A ver, aquí. Para el diseño número 1, la corriente del colector está dada por beta, ahora es de 120, por la corriente de la base. La corriente de la base está dada por 2
menos 0.7 entre la resistencia de la base. En este caso, la resistencia es 130 kilo ohms. Entonces aquí tenemos la ecuación para determinarlo. Ahora sí. A ver, vamos a calcular. Entonces 120 por 1.3 entre 130. Entonces tenemos 1.2. Aquí. 1.2 y estos son miliamperes. Debería de ser 0.8, pero el cambio en beta afecta de esta manera. Ahora, el voltaje colector emisor. Esto es 5 volts menos la caída de voltaje en la resistencia del colector. Esta resistencia vale 3.75 por 1.2 de la corriente. Entonces, en lugar de ser 2 volts, ahora es otro valor. Es 0.5. 0.5 volts. Ahora voy a poner aquí el diseño número 2. De nueva cuenta, pues aquí vamos a poner la ecuación del colector, la corriente del colector. Bueno, cuál es esta corriente? Es el valor de beta. Beta vale 120. Por 2 volts menos 0.7 entre las resistencias RB. RB vale 50 kilo ohms. Más beta más 1, la resistencia del emisor. Es decir, 121 por 1. A ver, calculemos entonces. 120 por 2 menos 0.7 entre 50 más 121 por 1. La corriente es 0.91. Esos son miliamperes. 0.91 contra 0.8. Bueno, entonces aquí ya podemos visualizar que el cambio es menor en el diseño número 2. Según la teoría dice que la resistencia del emisor estabiliza de mejor manera cualquier cambio que pueda suceder en el circuito. El voltaje del colector entre colector y emisor es entonces el siguiente. 5 menos la caída de voltaje en las dos resistencias. Se puede considerar que la corriente que circula en ambas es la misma, 0.91, por la suma de resistencias. RC vale 2.75. Y la resistencia del emisor vale 1. Entonces tenemos aquí 5 menos 0.91 por la suma de resistencias. 1.59. Entonces la conclusión es que el diseño número 2 presenta un menor cambio. Un cambio en Q. Bueno, espero que haya quedado claro. Hasta luego.